Corintios, capítulo 1. Carta a los Corintios, capítulo 1. Le vamos a dar lectura a un solo texto. Versículo 18. Versículo 18. Dice la bendita palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Una vez más, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vemos al apóstol Pablo hablando a los Corintios. Él había recibido una carta de esta iglesia que Dios a través de él había fundado ahí en los Corintios. Dios había usado la vida de Pablo para que él les predicara el Evangelio. Pero pasado algún tiempo, esa iglesia le manda una carta a Pablo, preguntándole sobre muchos o varios temas, ¿sí? Varios temas que estaba interesado esa iglesia en tener una respuesta. Y viendo las preguntas que le mandaban, Pablo se preocupa, porque los temas que le estaban preocupando eran, pues, algunos sumamente graves, algunos eran realmente preguntas, pues, que no tenían muy bien claro: la relación del matrimonio, la relación de la comida sacrificada a los ídolos. Eso le preguntaban, pero también él sabía que había divisiones en la iglesia. Y también sabía que había un gran pecado que la iglesia no había juzgado adecuadamente. Los ancianos de la iglesia no habían juzgado adecuadamente, y era un incesto que había en medio de la iglesia. Y él estaba viviendo en Éfeso, y después de 3 años de estar ahí en Éfeso, les contesta a los Corintios, les manda la respuesta. Y por eso vemos en este texto algo de lo que él les decía: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para aquellos que se están perdiendo, pues la palabra de la cruz es locura. Pero a los que se salvan, dice, esto es, a nosotros, se estaba considerando a toda la iglesia, es poder de Dios. Hoy el tema de esta mañana es: ¿qué es para ti la cruz, hermano? ¿Qué es para ti la cruz, hermano? ¿Locura o poder de Dios? Ojalá a lo largo del estudio entendamos lo que Pablo estaba tratando de decirle a esta iglesia. Y pues vamos a pedirle a Dios que nos hable esta mañana, que sea el que trate con cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias por permitirnos vernos unos a otros, Señor.
Gracias, amado Dios, por la buena voluntad que tú tienes para con nosotros. Ahora te ruego, Señor, que seas tú a través del Espíritu Santo ministrando nuestras almas, viendo la necesidad que tenemos de ti, Señor, esta mañana. Viendo, Padre, cuál es lo que necesita nuestra alma. ¿Qué es lo que necesita, Señor? Mirarte como ese poderoso gigante que ha salvado nuestras vidas. Mirarte como ese Redentor nuestro, Padre, y que a través de ese gran sacrificio, a través de morir en esa cruz, tú nos diste el poder para luchar contra este mundo. Oh, amado Dios, mirar nuestra condición, que a lo mejor hacemos a un lado este sacrificio y lo estamos menospreciando. Pero sé tú, Señor, con cada uno de nosotros. Sé tú, amado Dios, hablando a mi vida y a la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, y también a la vida de aquellos que escucharán esta grabación, Señor. Que seas tú, amado Dios, poniendo el fundamento en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien. O sea, Pablo, ¿qué está diciendo en este texto? Pablo está diciendo que hay dos reacciones. Y ese es siempre el estándar que tenemos que esperar. Hay dos reacciones para el Evangelio. Hay dos reacciones para la cruz. Uno, mirarlo tal cual Pablo lo veía. Poder de Dios para vivir conforme a su voluntad. Pero otro están locos. Eso no ayuda, eso no sirve. Esas son la reacción del mensaje de la cruz. Pero lo más importante es que esa reacción va a traer consecuencias. Lo más importante es que cualquiera de las dos reacciones va a repercutir en la vida eterna. ¿En qué lugar va a quedar tu alma? ¿Sí? ¿En dónde va a estar el destino de tu alma? Para algunos sigue siendo una locura, para algunos es un tropezadero. Y más para aquellos tiempos, ¿no? Para aquellos tiempos en los cuales los judíos estaban esperando al Mesías. Esto fue un escándalo. Fue un tropezadero para ellos. Porque para ellos fue una ofensa imperdonable. Ellos esperaban un gran hombre, un gran caudillo, un gran líder que los llevara a conquistar a las demás ciudades, a los demás reinos. Un hombre fuerte, poderoso, que triunfara sobre sus enemigos. ¿No? Por eso para ellos fue un gran escándalo el que viniera a morir en la cruz. Y para muchos, aún en la actualidad, sigue siendo lo mismo, un escándalo. No creen en Jesús. Los judíos no estuvieron de acuerdo en la forma en que murió Jesús, en la forma en que vino a esta tierra. Por lo tanto, trataron de hacer a un lado su historia. Trataron de hacer a un lado los escritos que hablaban de él. Por ejemplo, allá en el siglo XI, los grandes líderes religiosos de su época, los judíos, los grandes rabinos, prohibieron leer en las sinagogas en Isaías 53. Leían el 52 y se brincaban el 54.
porque no permitían que la historia de Jesús se conociera. ¿Sí? Para los gentiles, para los griegos, para los romanos, la cruz era una insensatez. Porque sus culturas tenían en cuenta que los dioses de aquel tiempo, los dioses griegos, ellos venían a esta tierra en forma de hombre, pero para disfrutar de los placeres de la tierra, para disfrutar de las mujeres, de los hombres. Para eso venían los dioses. Esos dioses, esos grandes hombres poderosos del Olimpo, bajaban para disfrutar todo lo que había en este mundo. Ellos no venían a sufrir, ellos no venían a padecer, sino a gozar de todo lo que había en la tierra. Entonces, ¿cómo podían ellos imaginarse o tratar de entender o comprender que el amor de Dios se iba a manifestar a través de sacrificar a su propio Hijo? ¿Cómo lo iban a entender? Si ellos tenían una idea distorsionada de los dioses a los cuales ellos adoraban. Por eso ellos se preguntaban, ¿este es un Dios? ¿Este es un Dios, es un gran Dios sabio, poderoso? ¿Cómo? Si murió en la cruz. O sea, ¿cómo podemos acercarnos para salvar nuestras almas a un Dios que murió? Se preguntaban ellos. ¿Cómo podemos buscar la salvación en uno que no ha podido salvarse a sí mismo? Decía. O sea, era una locura lo que algunos proclamaban o decían, el poder vivir a través de uno que murió. Era una locura que pudieran ser bendecidos a través de alguien que se había hecho maldición en la cruz. Era una locura el tratar de justificar sus vidas a través de alguien, ¿sí?, que se hizo pecado en la cruz del Calvario. Para ellos era una locura. Porque no alcanzan a entender que es cierto, nosotros a lo mejor somos necios, pero Él nos hace sabios. Nosotros a lo mejor éramos culpables, pero hoy Él es el que justifica nuestra vida. Nosotros éramos presos de este mundo, presos del pecado, cautivos, pero Él redimió tu vida y mi vida. Él con ese sacrificio la compró. Con ese sacrificio nos rescató de donde andábamos. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para nosotros. Entonces todo esto ellos lo veían mal, veían que era una locura. Por eso les está diciendo Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ellos estaban perdiendo, pero a los que se salvan es poder de Dios, es poder para tu vida. Por eso podemos ver o entender, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la respuesta que Pablo les está dando? ¿Sí? Tiene que ver mucho, Dios. Esta iglesia de los Corintios pudiera reflejarse hoy en día en muchas iglesias, en muchas denominaciones que están teniendo el mismo problema. E inclusive aquí mismo pudiera haber este problema. ¿Cuál problema? Pues que tenían los Corintios. Estaban dejando de mirar a Jesús y estaban puestos sus ojos más en cosas triviales, en cosas superficiales.
y estaban dejando de mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían muchos problemas, porque tenían divisiones. Ay, es que el hermanito esto, la hermanita esto, es que se cree mucho. O sea, había muchos problemas ahí. Había muchas divisiones que estaban mirando más al hombre que al que estaba usando al hombre. Y en este caso, ¿quién usa la vida del hombre? Pues Dios. Dios es el que te hace un instrumento útil. No es el conocimiento, no es lo mucho que tú ores. Es Dios en su misericordia usando la vida. Pero ellos estaban mirando más al hombre. ¿Sí? Estaban mirando más lo que hacía el hombre que lo que hacía Dios a través del hombre. Había inmoralidad en la iglesia, carnalidad, en otras palabras, entre los miembros de la iglesia. Había tanta carnalidad que la idolatría también había entrado a ese lugar, a esa iglesia. Ahí estaban los miembros de la iglesia ya diciendo: yo soy de Pablo, a mí me salvó Pablo, no, a mí me predicó Apolos. No, yo soy de Cefas, decía otro. Y por ahí surgía otro y dice: no, yo simplemente de Cristo. Nadie más que Cristo. Oye, pero Cristo ya se fue y dejó el Espíritu Santo. No, nosotros somos solo Jesús. Nosotros nada más Jesús. Y allí estaban peleándose. Por eso Pablo, al dar la respuesta que le solicitaban de las preguntas que le hacían, él decidió predicar sobre la cruz. Él decidió hablar sobre la cruz, porque él sabía que es un gran remedio, una gran solución para quitar cualquier situación en la persona, cualquier condición en la mente, en el corazón. Volver al principio, volver los ojos a ponerlos en la cruz, garantiza una salvación. Volver a estar conscientes del significado que debe de tener el sacrificio de Jesús en tu vida. Mirar el costo de esa cruz nuevamente puede traer avivamiento a tu vida. Puede volverte a ese primer amor y puede hacerlo grupal o individualmente. Por eso Pablo se decidió una vez más hablarles de la cruz. La cruz quita las divisiones. ¿Sí? La cruz es el único camino que nos va a llevar al cielo. Por eso todos tenemos que creer que es el único medio para la salvación. Estar seguros. Podrá haber dudas, podrá haber pruebas, pero el dudar que Jesús te ha salvado es dudar del sacrificio que hizo. Por eso Pablo se enfoca a dar este mensaje. Sí, los corintios estaban terminando siguiendo al hombre. Habían cambiado su mirada y la habían puesto en los hombres. Habían visto la elocuencia que traía
habían visto la elocuencia que traía Apolos. No, este sí es un buen predicador. Esa elocuencia los atraía. Como que suena hoy en día, ¿no? Como que suena esta característica hoy en día, que en muchas iglesias han puesto más la mirada en la elocuencia del predicador, en la preparación del predicador, que en lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario. Por eso ellos decían, no, pero a mí me predicó Pablo, yo soy de Pablo. No, pero a la iglesia llegó Cefas. ¿Nosotros somos de Cefas? Y cada uno seguía a quien más le agradaba. Como hoy en día, a lo mejor. A quien mejor le hacía sentirse bien. Entonces todo esto, pues cuando se reunían como iglesia, había grupitos. Como hoy en día, en muchas iglesias los hay. Como hoy en día, a lo mejor existen esos grupos. Y allí en los Corintios había 4 grupos. Unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos y otros de Jesús. Entonces los de Jesús estaban bien, porque nada más miraban a Jesús. Y hacían a un lado a todos los demás. Pues no es nada más quedarse siguiendo a una sola persona. Es mirar a la cruz de Cristo. ¿Sí? Hoy en día hay grandes iglesias, grandes denominaciones que solo Jesús. Lo demás lo hacen a un lado. La obra del Espíritu Santo lo hacen a un lado. Nada más hay un solo Dios, dicen Jesús. ¿Sí? Y muchos de ellos de plano no querían saber ya nada de los hombres. ¿Sí? No mirando que Dios usa la vida del hombre. Dios se vale de la vida de los hombres, de las mujeres hoy en día. Porque Dios para eso ha dejado un cuerpo, para que seas bendición donde quiera que andes, para que seas bendición donde quiera que estés. Dios usa la vida de los hombres y de las mujeres como instrumentos. ¿Para salvación a otros? Sí, para salvación a otros. ¿Por qué? Porque testificas de la cruz, hablas de la cruz, hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso Pablo llega a una decisión. Él se quita del medio. Fíjate, en el versículo 13 del capítulo 1, dice así: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo. O sea, a ver, dice, miren, yo me hago un, a mí no me sigan. Sí. Pablo no quiere entrar en la controversia de que la gente pusiera sus ojos en él. Se hace a un lado dejando bien claro cuál es su posición. Hablándoles y diciéndoles, yo no voy por nadie. Yo si acaso he bautizado a alguno por ahí, pero a mí no me crucificaron. Ni he dado mi vida por ustedes. Por lo tanto, dice, no es justo que a mí me estén poniendo en el lugar de Jesús. Fíjate qué gracia, qué sabiduría tenía para hacerse a un lado. Entonces, pues no quería ocupar un sitio que no le correspondía. ¿Cuánto bien haría mucha gente, muchos grandes
hombres, grandes predicadores ahí en las redes, que hoy tomaran esta posición que tomó Pablo. Porque para muchos se han convertido en unos ídolos. Y no simplemente los predicadores, los cantantes. Se han convertido en verdaderos ídolos para muchas iglesias, para muchos seguidores. Y a veces su palabra del hombre está por encima de la palabra de Dios. Pero ¿quién ha tenido la culpa? Pues muchos que ponen su mirada en ellos. Muchos que se sienten ungidos de Dios. Y que hablan en nombre de Dios. Y Dios dijo así. Y Dios dijo esto. Como si su palabra estuviera más alta que la de Dios. El centro de tu fe, el centro de tu vida debe ser Cristo, ¿no? Por eso Pablo quería que ellos volvieran una vez más a depositar su fe, su confianza. Volvieran a su mirada en esa cruz. Por eso es muy necesario que hoy las iglesias estén centradas en la cruz. No en los requisitos que tu denominación pide, no en los requisitos que el hombre está dictando, sino que estuvieran puestas en las demandas, en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno. Ellos estaban dejando esto y se estaban yendo detrás de los hombres, estaban absorbiendo los problemas que había ahí. Pero tú y yo debemos de volver al principio, volver a ese principio que Dios ha dejado establecido y que es el sacrificio de Cristo Jesús por ti. Mateo 27. Mateo 27, versículo 27. Hasta el 32, vamos a dar lectura. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Vemos o nos imaginamos la escena, cómo las autoridades, los soldados, dice, del gobernador, llevaron a Jesús al pretorio. Era un gran salón donde los del Sanedrín se reunían para tomar decisiones. Ahí tomaban decisiones, juzgaban las cosas, juzgaban los delitos que se cometían en el pueblo. Ahí se reunían. Y dice que ahí reunieron a toda la compañía. Eran cientos de personas a lo mejor. Pero dice que desnudándole le echaron encima un manto escarlata. ¿Qué representa el escarlata? ¿A ver? La sangre del escarlata. ¿Será? ¿Qué representa este manto escarlata? Era un manto fino, era un manto
de una tela cara. ¿Qué color es el escarlata? A ver, hermanos, ¿qué color es el escarlata? Más rojo que rojo. Más rojo que rojo, ¿verdad? Y por ejemplo, viene a mi mente cuando dice Isaías en el capítulo 1, le dice al pueblo: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La capa escarlata simboliza los pecados del mundo echados en los hombros de Jesús. O sea, no era cualquier cosa, no nada más era ponerlo por ponerlo. No, dice que le pusieron un manto escarlata. Los pecados del mundo en sus hombros. Pero también dice que pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña a su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Una corona de espinas, pues que hacía sufrir a Cristo Jesús. Esta corona también tiene un simbolismo. Esta corona también representa. Él estaba llevando la corona que a ti y a mí nos correspondía, para que tú lleves esa corona de gloria delante de él. Para que tú obtengas esa corona de gloria, ¿no? Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla, diciendo: salve, rey de los judíos. Esa autoridad, esa caña representa la autoridad que va a tener Jesús cuando rija a este mundo en el milenio. ¿Quién va a tener la máxima autoridad cuando estemos en ese milenio reinando con él? Cristo. No va a haber más. Y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaba en la cabeza. Si hay algo hoy en día que a lo mejor el hombre o la mujer no soporta, es esta ofensa. Escupir en la cabeza. Es lo peor que un hombre o una mujer pueda recibir. Es la ofensa más sucia hasta el día de hoy que un ser humano puede recibir. Y ahí estaba recibiendo la Cristo Jesús. Ahí estaba recibiendo esta ofensa. Y después dice que le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Bueno, no se lo quitaron con delicadeza, no le quitaron el manto con delicadeza. Dice aquí Mateo lo habla muy sencillo, ¿sí? En los otros evangelistas, Juan, Lucas, dice que le jalaron acá. Cuando su sangre se había secado y estaba pegada a la tela. Imagínate el dolor que produjo cuando le arrancaron esta cara. Imagínate el sufrimiento. Versículo 34 de este mismo capítulo dice: le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beber.
vinagre mezclado con hiel. Tómate una cucharada de vinagre y verás lo que se siente. Ahora, si la revolvemos con hiel, ¿qué sabor tiene la hiel? Es muy amargo. Muy amargo. No es amargo, es amarguísimo. Es muy amargo. Y ahí estaba el Señor Jesús recibiendo esto. Y en el 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿En qué parte de la Escritura está esto? Que iban a echar suertes sobre los vestidos de Jesús. Salmo 22. En el Salmo 22 tú ves cientos de años atrás. Cientos de años atrás se estaba profetizado que esto iba a pasar. El reino de Dios estaba profetizado. Y aquí se estaba cumpliendo. Echaron suerte sobre sus vestidos y sentados le aguardaban ahí. Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Cómo podían los judíos creer que este era su Rey? ¿Cómo podían creer que este los iba a salvar si estaba muriendo? ¿Cómo? Versículo 40. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Creían en él? No, la incredulidad en todo su esplendor, hermano. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es él el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificando con él. Ve la escena, ve ahí a los grandes religiosos de su tiempo, ve a las grandes autoridades religiosas. Por eso dice la Escritura: los principales sacerdotes, con los escribas y los fariseos y los ancianos. La cúpula completa, las grandes denominaciones, ahí están. Ahí estaban, escarneciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como hoy muchos lo hacen. Como hoy, en lugar de ser poder de Dios para predicar, para hablar de Él, escarnecen. Hablan de Él de una manera burlona, de una manera en la cual, en lugar de que la gente ponga su mirada en Él, se ríe. Es triste, pero así es. Pero cuando tú volteas a la cruz, cuando tú miras lo que padeció Jesús por ti, esto es poder para tu vida. ¿Por qué? Porque alcanzas a entender
por cuánto pasó Jesús. Y compara su sufrimiento, y compara lo que Él padeció, y comparas tus 4 problemas que tienes. ¿Y qué insignificante se ve? El problema que tú quieras, el sufrimiento que tú quieras, a la luz de este sacrificio de Cristo, se parece en algo a lo que tú pasas. Y a los corintios se les estaba desviando, se les estaba acabando ese primer amor. Porque la visión del sacrificio de Jesús se estaba apartando de sus vidas. Por eso Pablo estaba tan interesado en que volvieran una vez más a poner su mirada en la cruz del Calvario, para que acabara con toda división. El sacrificio de Jesús viene a quitar cualquier conformismo que pudiera estar entrando a la vida del cristiano. El sacrificio de Jesús viene a quitar esa división que pudiera estar abriendo grupos en las iglesias, en el servicio a Dios. No, yo sirvo más que tú. Mirar a la cruz de Cristo es volver a mirar lo que hizo Jesús por ti. ¿Cuánto Jesús pagó por ti? Esa es la solución para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que cuando les preguntas ¿cómo estás? Bien. Ay, me llevo. ¿Qué llevas? ¿Tu compromiso? ¿Tu comunidad? ¿Qué llevas? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese es el remedio más eficaz, hermano. Cuando estás perdiendo de vista a Jesús, vuelve a poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. El mensaje de la cruz es locura para aquellos que se están deslizando. Ay, no seas tan exagerado, hermano. Ustedes son muy exagerados. Sí. Y empiezan con esos comentarios. Los judíos así lo hacían. Lo mismo expresaban. ¿Cómo crees que esa va a ser la solución para tantos problemas que tengo? No hay dinero, no hay trabajo, hay enfermedades. ¿Cómo crees que volver a la cruz de Cristo va a ser la solución para esos problemas? Y no quieren aceptar. No quieren aceptar que han dejado de mirar a Jesús. No quieren aceptar que se han descuidado. Los judíos, ¿por qué no aceptaban esto? Romanos 6. Versículo 23 al 26. Romanos 3, 26, 23 al 26, perdón. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No, ellos no aceptaban que habían pecado delante de Dios. Ellos no querían aceptar su condición. Como hoy en día muchos lo hacen, muchos se excusan, muchos, no, es que si tú supieras lo que estoy pasando. Sí. Ellos no querían dejar el pecado que venían arrastrando y poner su fe, su confianza en ese sacrificio que Jesús había hecho. Pero ¿qué dice la palabra? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, por medio de la confianza en esa sangre que costó tu salvación. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No, es que eso es muy difícil. La gente se está perdiendo, hermano, porque no acude a Jesús. Porque no permanece en Jesús. La gente se está perdiendo. Porque en lugar de ir corriendo a buscar a Jesús, buscan con el compadre, con la comadre, con el hechicero, con el brujo, con el curandero. Y al último, si es que se acuerdan, recuerden a Cristo. Juan 5, versículo 40. Versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No, Señor, a ti el último. Tú eres el último recurso, como algunos dicen. Algunos luego, platicando con ellos, luego dicen, el último, la última esperanza es Dios. No, hermano. Debería de ser el objetivo principal de las vidas de los creyentes. Y conste que Pablo le estaba hablando a una iglesia, no le estaba hablando a incrédulos, le estaba hablando a los corintios. Ahí mismo Juan 3, 36, versículo 36, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que estoy sufriendo, es que me está yendo como en feria, hermano. Pues es porque te estás alejando de Dios, estás dejando de mirar a Jesús. No, hermano, no es cierto, yo sí creo en Dios. Y lo considero en toda mi vida. Pero yo lo hago de mi manera. Terminan diciendo, terminan hablando. Es que ustedes son muy drásticos, son muy exagerados. No, hermano, está sucediendo eso por incrédulo, porque no está recurriendo a Dios. Hoy en día muchas personas religiosas se están perdiendo porque su confianza está en todo menos en Jesús. Su confianza está en muchas cosas menos en Jesús. Es que ando haciendo esto, es que ando haciendo aquello, hermano, es que en la iglesia esto, yo sigo aquí, yo sigo allá. Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, olvídate de lo que haces. Tus mejores obras son como trapos de inmundicia, dice.
Y Pablo le dice a los efesios, no es por obras para que te vanaglories, no es por lo que hagas o dejes de hacer. El pueblo de Dios, su confianza, de aquel tiempo del pueblo de Israel, su confianza estaba ¿en qué? En obedecer la ley, porque creían que era lo máximo para ellos. Hoy en día muchos así están. ¿Sí? No, yo hago esto, yo hago aquello, yo aquí sirvo, yo ofrendo, yo guardo el día de reposo. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque otra vez, esta otra iglesia también estaba padeciendo por las mismas cosas. No es que hacemos esto, hacemos lo otro, ¿sí? No me pierdo la Santa Cena, fin de mes, ¿sí? Ya soy bautizado, ya dejé mis pecados ahí en el agua, ya renací con Jesús, no le fallo a la congregación, estoy aquí cada 8 días. ¿Y? No es por obras, hermano. Por más que te esfuerces en hacer cosas, no vas a añadir más cosas a tu salvación. La salvación es por fe en el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Cristo murió para darnos vida. Y vida en abundancia. Solamente la fe en Cristo Jesús, en el Cristo crucificado, nos puede salvar. No hay otro camino, ¿no? Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A ver, no te conformes a lo que estás haciendo, no te conformes a, bueno, es que otros están igual o peor que yo. Bueno, es que en la iglesia somos tan poquitos que ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos. Pero el apóstol Pablo dice, no te conformes a eso. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento que Dios te va dando a cada día, que escudriñas la palabra, que lees, que oras. Y compruébanse cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad? La buena voluntad de Dios es que estemos firmes, puesta la mirada en esa luz. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y
y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ven? ¿Acaso el apóstol Pedro tenía otras ideas que el apóstol Pablo no supiera? El Espíritu Santo no los ponía en el mismo canal para hablar de las mismas cosas. Sí. Él mismo dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Para qué? Para que tú y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Por cuya herida fuimos sanados. Porque éramos como ovejas descarriadas, ahí andábamos en este mundo. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hoy hemos conocido a Jesús. O sea, no hay diferencia en el mensaje de Pablo y de Pedro. ¿Quieres seguir siendo ovejas sin pastor? Seguir en esos 4 problemas que te absorben, en esos 4 problemas que te atraen, en esos 4 problemas que no te dejan crecer. ¿Quieres seguir en ello? Ay, hermano, es que tú no sabes cómo yo estoy sufriendo por esta enfermedad. Tú no sabes lo que estoy padeciendo por esta causa. O no, hermano, es que tú no sabes lo que me hicieron de chiquito. Tú no sabes cómo me trató mi mamá, mi papá, mis hermanos. No sabes todo lo que sufrí. Por eso no me entiendes. Y ahí te están absorbiendo y no quieres perdonar y no quieres obligarte ante la voluntad de Dios. No, hermano. Yo ofendí tanto a Dios. Soy muy pecador que a lo mejor ya no alcanzo perdón, mis hermanos. Enfocándose a su yo. Yo. Sí. Es que no creo que Dios me perdone. ¿Sí? O algunos otros, no, Dios también. No me meto con nadie. No le hago mal a nadie, dicen algunos que no, ni siquiera religiosos son. No, yo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no le hago mal a nadie. Tampoco bien, ¿verdad? No es buen ejemplo para otros. Y se tratan de justificar. Se tratan de justificar de la vida que llevan. Y ahí están los 4 problemas. Por eso Pablo les decía, bueno, ustedes que dudan, ustedes que tienen esas dudas, vayan a la cruz. Volvemos a 1 Corintios. Hablándole a los corintios Pablo. En el versículo 19 del capítulo 1 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sí, dice, a ver, si esto es tropiezo, dice, para algunos la cruz, pero para otros es poder. Pablo, inspirado por Dios, retoma la palabra de Dios del Antiguo Testamento y dice: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios
la sabiduría del mundo. Hoy, mira a tu alrededor, mira a aquellos incrédulos, aquellos grandes sabios de este mundo. ¿Qué están haciendo? Están tratando de salvar la naturaleza, están tratando de salvar este mundo. Los grandes ecologistas, los grandes sabios están tratando de preservar la raza humana, metiendo metiendo a la gente, a las personas en cápsulas para que en futuros años los vuelvan a resucitar, los vuelvan a dar vida. Están mandando grandes naves al espacio para que puedan buscar en otro planeta vida, o buscar ir a habitar a esos mundos, a esos planetas. Ahí está el sabio, el disputador de este siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Porque la salvación está cerca de ellos. La salvación está aquí en la tierra. La salvación está aquí. Porque Jesús ya lo hizo posible. Pero el sabio se está empeñando ¿en qué? En preservar y salvarse a sí mismo. En preservar esta tierra. Salvarse a sí mismo. ¿Es locura la cruz para ellos? ¿Qué locura, hermano? Pero tú y yo somos privilegiados porque tenemos ese poder de Dios para decirle a la gente: no te equivoques. Tarde o temprano tú vas a morir y vas a estar delante de Dios. Y ni tu preparación académica, ni todo lo mejor que tú tengas, no lo vas a poder cambiar por la salvación de tu alma. Todas tus propiedades, todo tu dinero no te van a servir de nada. Dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo te salvó? ¿Cómo nos salvó a nosotros? Por aquello que para otros es locura. Por aquello que llegó a nuestra vida, el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas, y como objetivo principal, que tú pusieras tu mirada en la cruz del Calvario. Bueno, les está diciendo Pablo a los corintios, si tú ves esa sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Porque ¿qué hacían los judíos? Pedían señales. A ver, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si tú eres hijo de Dios, a ver, bájate de la cruz. Y los griegos, esos buscaban sabiduría. Sabiduría de sus dioses. Pero dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Porque no conocen a Dios, porque no conocen a Dios. Es una locura lo que ustedes dicen, es una locura lo que ustedes afirman. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo se esforzaba porque esta iglesia volviera a ese primer amor.
volviera a poner sus ojos en el autor y consumador de la fe. Versículo 28. Desde el 26 vamos a ver. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo les está diciendo, a ver, véanse unos a otros, chéquense unos a otros, que ustedes no son los más sabios, ni son los más poderosos, dice, ni son de la alta alcurnia, no son los más nobles, pero sí son los más necios, son los más necios de este mundo. Por eso Dios los escogió, para avergonzar a los sabios. Y a veces esto es incomprensible, cómo podemos abrir las Escrituras y hablarlas con tanta claridad, porque Dios así lo quiere, hermano. Decía alguien por ahí esta semana, ¿y usted cómo aprendió a predicar? No sé. Yo solamente sé que Dios me dio un día y Él puso los medios para que lo conociera más. Y nada más. Porque Dios así es. Lo necio, lo vil de este mundo es. ¿Para qué? Para que nadie diga, por mi conocimiento, por mi esfuerzo. Porque yo oro muchísimo, porque yo leo muchísimo. ¿No? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y muchos nos escogió sin saber leer, sin saber escribir, hermano, sin haber cursado cursos teológicos, sin haber tenido una preparación académica. Y yo no digo que sea malo una preparación académica. Por el contrario, si te pones en las manos de Dios, vas a ser más útil. Vas a ser más útil, hermana, en el reino si tienes preparación, pero no dejando de mirar a Jesús. No quitando la mirada del sacrificio que Jesús hizo por ti. Por eso, hoy muchos no entienden este mensaje de la cruz. Muchos entendidos, muchos líderes religiosos se jactan en lo que hacen, se jactan en sus nombramientos, se jactan en su fama, pero no miran a los de Cristo. Les da vergüenza. Es una locura para ellos. Y muchos fallan en sus argumentos a la luz de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo lo tenía bien claro, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Mas por él, dice, vosotros estáis en Cristo. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para mí Cristo Jesús? Sabiduría. Justificación, porque pagó por mis pecados. ¿Sí? Santificación, porque es el que nos lleva cada día avanzando, cada día más y más
a obtener esa promesa, ese galardón que tiene preparado. Pero lo principal es porque me redimió, porque Él te compró a un precio muy alto. Por eso decía Pablo, pero nosotros confiamos en Jesús. Por eso le hablaba a esa iglesia. Por eso le predicaba a los corintios, bueno, si has perdido de vista en algún momento, hoy puede ser el día en que vuelvas a mirar a Jesús. Y para ti, hermano, hermana, si tú investigas, si tú estudias detenidamente el sacrificio de Cristo Jesús, con una honestidad, con una necesidad de que Dios te revele ese sacrificio y esa resurrección que fue por ti, quita todas las dudas, elimina todas las dudas, un estudio serio y profundo del sacrificio de Jesús. Cuando tú miras la obra redentora, te debe de motivar a hacer a un lado todo lo que estés estorbando. Te debe de hacer a un lado ese conformismo. Porque Él ya lo hizo todo por mí. Porque Él ya lo hizo todo por cada uno de nosotros. Efesios 2. Con esto concluimos. Efesios capítulo 2. Versículo 19. Versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que no sé cuál sea tu condición, no sé cómo estés en el día de hoy, pero la palabra de Dios dice, bueno, después de haber visto el sacrificio de Jesús, después de mirar lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo te sientes? Ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Tu fundamento es el que tuvieron Pedro, Pablo, Juan, los discípulos del Señor. ¿Cuál era su fundamento? Su fe y su confianza en Cristo Jesús. Ese era el fundamento. Eso era lo que ellos predicaban. Sí. En quien todo el edificio coordinado va creciendo para ser un templo santo, un templo apartado con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida del cristiano? Llevar gloria y honra al nombre de nuestro Dios. No hay otro propósito. Apartarnos de este mundo para llevar gloria a Cristo Jesús en toda la manera de vivir. Y que tu vida, ojalá, tu vida sea templo y morada del Espíritu Santo, para ser agradable a Dios. Ahora sí entiendes por qué la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Ojalá, hermana, ojalá, hermana, que Dios haya hablado a tu vida, porque estando seguros de esto, solo nos resta perseverar y creer que es su obra redentora, y que por eso somos hijos de Dios. El fundamento ya está puesto. Ya no puedes añadir nada a tu salvación. Ya lo hizo. Ahora te toca a ti tomar decisiones en tu vida. Si ya eres o quieres ser parte de ese edificio que Dios está construyendo en la tierra, de ese cuerpo que Dios ha dejado establecido, pues tú te conoces, tú sabes cómo estás en este momento delante de Dios. ¿Qué está demandando Dios de tu vida? Que sigas ahí sentado por meses, por años. Que sigas siendo simplemente congregante de este lugar, o allá donde te congregas, o quiere hacer de ti esa morada santa para que su Espíritu Santo te mueva y pueda hacerte útil, que habite en ti para que tú seas útil en el reino de los cielos. No sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sí la conoce. Y pidamos a Dios que Dios aún nos aclare más esta palabra que hemos escuchado hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ahora te rogamos que seas tú, Señor, a través del Espíritu, ampliándola aún más y haciéndonos entender, Señor, que el fundamento ya lo pusiste tú. Que todo ya lo has hecho tú. Ahora solo nos queda seguirte a ti, seguir tus pisadas, poner nuestros ojos en ese sacrificio que tú hiciste, valorar el precio que tú pagaste por mirar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor, y pues amplíanos más la visión para poder seguir predicando de esta cruz, que para algunos es locura, pero para los que se salvan es poder, para poder hablar de ti a cada día, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pues Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a seguir platicando con